Hola a todos, soy Infolans, bienvenidos a un nuevo tutorial de Phoenix Discount. Empezamos una serie de videotutoriales dedicados a los scripts, pero en este caso vamos a hacer una serie de un curso de JavaScript para Unity a nivel básico para explicaros más detenidamente qué son las variables, qué son los bucles. En este caso no voy a suponer que sabéis JavaScript, por tanto intentaré acercaros el script lo mejor posible para que lo entendáis. A lo largo de esta serie de tutoriales, no sé cuántos van a ser, pero bueno, vamos a ver una serie de conceptos, vamos a hacer ejemplos también para que entendáis la teoría. Y este video tutorial va a ser una especie de introducción para acercaros una serie de conceptos básicos que vamos a ir viendo a lo largo de los ejemplos. Vamos a empezar por tanto viendo las variables. Vemos que son nombres que ponemos a los lugares donde almacenamos la información. Un ejemplo de una declaración de la variable que sería mi variable, que llevaría el nombre mi variable. Empezaría por la palabra reservada var, dos puntos, int. Eso nos va a querer decir que el tipo de datos de esa variable, o sea, los datos que van a contener esa variable, son de tipo entero, es una variable numérica de tipo entero, y vemos que contiene igual a 0, contiene el valor de 0. Vamos a ver más detenidamente esa declaración. Vemos que es el mismo ejemplo anterior y vemos que empieza por la palabra reservada var. Una palabra reservada es un vocablo perteneciente al lenguaje en sí, que no es ningún vocablo que nosotros hemos definido como usuarios. A continuación, mi variable sería el nombre que nosotros le hemos dado a la variable, y los dos puntos lo que nos va a querer decir que es, como he dicho antes, el tipo de datos que va a contener la variable, en este caso de tipo entero, y el valor de esa variable va a ser 0. Los de variables que vamos a tener van a ser más o menos estos tres. Las variables públicas precedidas por la palabra reservada public. A través de ellas vamos a poder acceder, o mejor dicho, se pueden acceder a ellas desde cualquier parte, incluso desde el propio editor Unity. Vamos a ver que cuando declaramos una variable como pública podemos cambiar el valor de esa variable a través del inspector. Vemos en el ejemplo que incluso no hace falta añadir la palabra reservada public, bastaría simplemente con declarar una variable, en este caso var edad, dos puntos de tipo entero, como estamos viendo, igual a 30. La palabra reservada private, con ella declaramos variables privadas y se puede acceder a su valor dentro del script o de la función en la que son declaradas. O sea, nosotros no vamos a poder acceder al valor de una variable desde otro script, y por tanto una variable declarada como private no podemos cambiar el valor a través del inspector. En el ejemplo vemos que se declara la variable privada de tipo string igual a cadena de letras entre comillas. Eso quiere decir, el tipo string quiere decir que es una cadena de caracteres y por tanto los valores que contienen esa cadena de caracteres tienen que ir encerrados entre comillas. Y vemos que delante del nombre de la variable pondríamos private, y ahí evidentemente esto es un error porque después de private llevaría la palabra reservada var, o sea, sería private var variable privada dos puntos string igual a cadena de letras entre comillas. Ahí ya está hecho el cambio, esa sería la declaración correcta. Bien, el tipo de variable static son variables estáticas que se pueden acceder a su valor desde otros scripts situados en la misma carpeta del proyecto. Se declaran con la palabra reservada static delante y la declaración es la misma que cualquier palabra, que cualquier variable.
En cuanto a los tipos de datos que pueden contener una variable, vemos que las variables contienen datos, los almacenan en memoria. Por tanto, vamos a tener diferentes tipos de datos con los que nosotros podemos trabajar. En principio vamos a tener estos 4, en realidad hay muchos más, hay unos cuantos más, pero ahora os numero estos 4. El primero que tendríamos sería los tipos de datos enteros, que serían valores numéricos sin parte decimal. Luego vamos a tener los tipos de datos float, en este caso sí son valores numéricos, pero son valores decimales. Luego tendríamos los tipos de datos vector 3, que en realidad es un conjunto de 3 valores de tipo float que representan un punto en el espacio. En este caso estamos representando un punto en el espacio tridimensional. Existiría también el vector 2, que representa un punto en el espacio bidimensional, en este caso solo representa la X y la Y, y se utiliza sobre todo en interfaz de usuario, porque las interfaces de usuario están comprendidas, se usan con texturas en 2D, por tanto ahí no cabe un punto en la Z, no cabe un punto tridimensional. En realidad, bueno, las texturas son todas 2D. Otra cosa es que podamos darle un aspecto tridimensional a través de el juego con las texturas de tipo normal. Los tipos de datos boolean representan dos valores, true o false, o lo que es lo mismo 1 y 0. En el ejemplo vemos declarada la variable abierto de tipo boolean, boolean, y la igualamos a false. Lo siguiente que vemos son las funciones. Sin duda este es un concepto muy importante en un scripting, en este caso para Unity, y en el scripting para cualquier cosa, pero en este caso estamos hablando de Unity. Las funciones sin duda las vais a utilizar, tanto las funciones predeterminadas en el core, en el corazón del scripting, o las funciones que vosotros declaráis como de usuario, las que vosotros hacéis. Vamos a definir la función como un conjunto de instrucciones o sentencias, o sea, cada línea de código que finaliza en punto y coma. La línea de código finaliza en punto y coma para poder considerarlo una sola línea de código, que pueden ser englobadas en un mismo proceso. O sea, un programa de una cierta complejidad tendría diferentes procesos. Nos imaginamos, por ejemplo, el scripting para hacer que una puerta se abra. En este caso tendríamos que incorporar 3 procesos o 2 procesos, en este caso más simples, en cuales la puerta se abre o la puerta se cierra. Eso serían 2 procesos diferenciados. Por tanto, para cada uno de esos procesos haríamos una función y llamaríamos esa función en su lugar pertinente. Este proceso se podrá ejecutar desde cualquier otro sitio con solo llamarlo. Y ahí tenemos una función de ejemplo, sería la función update predeterminada del core, en la cual va precedida de la palabra reservada function, update entre paréntesis vacíos, eso quiere decir que no lleva ningún parámetro, y entre llaves de apertura y de cierre situaríamos las instrucciones que se van a ejecutar cuando esa función se desencadene. A continuación vamos a ver algunos tipos de funciones. Vemos la función addWait. Repito que todo esto que os estoy enunciando lo iremos viendo a lo largo de ejemplos y algunas cosas más. Van a ser ejemplos bastante sencillos que vais a poder seguir. La función addWait se llama al cargarse el script una sola vez y después de que los objetos sean cargados, y se llama antes que la función start. O sea, va a haber una serie de funciones predeterminadas en el lenguaje que vamos a poder utilizar y que cada una se va a desencadenar en una situación determinada. Concretamente estamos hablando que la función addWait se ejecuta antes que la función start y evidentemente antes que la función update.
Y aquí vemos un ejemplo de la función addWeight, simplemente enunciada, en la cual va precedida por la palabra reservada function, addWeight entre paréntesis, y las llaves de apertura y cierre, y en el medio las instrucciones a ejecutar. Seguimos enunciando más funciones, en este caso la función update. Es una función que se llama a cada frame del juego, o sea, un juego que nosotros ejecutamos funciona a frames por segundo, y evidentemente esa medida va a venir determinada por nuestro hardware, o sea, cuanto más potente sea nuestro hardware, los frames por segundo serán mejores, la experiencia del juego será mucho mejor y por tanto los FPS o frames por segundo están directamente relacionados con la calidad o con el tipo de hardware que tengamos instalado. Se usa sobre todo para añadir algún tipo de comportamiento a un objeto, y vemos un ejemplo en la función update con una línea de código que veis que está finalizada en punto y coma, y en principio nos estamos refiriendo al componente transport, ya iremos viendo esto, y concretamente a translate, que lo que hace es un movimiento en un punto en el espacio tridimensional, comprendido por el valor de la X a 0, o sea, en la X no se mueve, en la Y tampoco se mueve, y en la Z, o sea, hacia adelante o hacia atrás. Si os fijáis en el editor de juego, hay una especie de punto de pivote, y si os fijáis, el eje Z está indicado hacia adelante o hacia atrás en el espacio. En la X está indicado hacia arriba o hacia abajo, y en vertical, y en la Y está indicado en horizontal hacia la izquierda o hacia la derecha. La función delta time lo que haría sería darnos o medirnos el tiempo en segundos, y le estamos diciendo que recorra 1 metro en 1 segundo. O sea, si nosotros asociamos este script a un objeto, le estamos diciendo muévete 1 metro por segundo, hacia adelante o hacia atrás, porque tenemos este valor en la Z. La función start es una función que se llama antes que la función update y se usa sobre todo para inicializar variables. En el ejemplo vemos la declaración de una variable contador de tipo entero, y luego en la función start le estamos diciendo que contador valga 0, contador igual a 0. Luego vamos a poder tener funciones personalizadas, o sea, funciones creadas por el usuario para un propósito determinado. Nosotros podemos crear una función con un grupo de opciones, un grupo de instrucciones, y luego poder llamar a esa función que hemos elaborado nosotros desde otras partes, y esa función podrá devolver valores o podrá introducir valores a través de una serie de parámetros. Como vemos, declaramos la función con la palabra reservada function, el nombre de la función, y entre paréntesis irían los parámetros, que puede llevar uno o varios, separados por puntos y coma. Los parámetros no son más que variables en los cuales nosotros introducimos datos en la función. Luego la función delta time, que más o menos ya os lo he enunciado antes, es una función que mide el tiempo en segundos que tarda en completarse un fotograma hasta el siguiente, y vemos un ejemplo bastante claro en los cuales le estamos diciendo que se mueva un objeto 10 metros por segundo. Primero declaramos una variable de nombre mover de tipo float, que sabéis que lo que llevan son decimales, y a esta variable estamos almacenando el valor de time.deltaTime por 10. Luego posteriormente estamos utilizando la variable mover en transport, que sería el componente, nos estamos refiriendo al componente transport del objeto al cual este script está asociado, y translate, que lo que hace es que el objeto se mueva en un punto determinado
x0, en la y0 y en la z lo que lleve la variable mover. Lo que lleva la variable mover es 10 segundos, concretamente 10 metros por segundo, perdón, al multiplicarse por 10. Seguimos. El concepto de condicionales permiten aplicar lógica bajo una condición y condiciones, y para eso tenemos el condicional if, en el cual entre paréntesis iría la condición, que no es más que una expresión utilizando los operadores de comparación, el mayor que, el menor que, el igual. Ya iremos viendo esta partícula en ejemplos, y lo que va a hacer es, entre las llaves, la primera llave lo que hace es lo desarrolla cuando la condición se cumple, y else es una partícula que iría íntimamente ligada a if, en la cual ahí lo que indicamos es lo que queremos que se haga cuando la condición no se cumpla. Luego vamos a ver estructuras repetitivas o bucles. En ejemplo, utilizamos el bucle for, y se caracterizan por repetir líneas de código un número determinado de veces. Vemos que el for estaría comprendido entre paréntesis de 3 opciones. Una de ellas inicializamos el contador, en la otra indicamos la condición para cuando deje de repetirse esas instrucciones, y la actualización le estamos indicando que actualice ese contador un número de veces determinado. También la veremos, no os preocupéis. Luego entre llaves irían las instrucciones que se ejecutan en cada iteración, cada repetición de ese bucle. Bien, esto sería todo en cuanto a este vídeo tutorial de introducción. Ya sé que se quedan muchas cosas en el tintero, pero bueno, esto nos vale para que os situéis un poco en lo que vamos a ver a través de ejemplos. Por tanto, en los siguientes videotutoriales pondremos todo esto en marcha a través de la práctica, y veremos algunas cosas más no enunciadas en este primer videotutorial. Bueno, espero que os haya gustado. Un saludo y hasta el siguiente videotutorial.